Ah, vale, vale. Sí, 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 va a ser corto. Bueno, buenos días. Bueno, la primera ponencia corre a cargo del doctor Erip Caballero Campos, graduado en Historia por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en Historia del Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y diplomado en Estudios Avanzados en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Pablo, CEU. Actualmente es docente e investigador en la Universidad Nacional de Canindeyú y de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Este en Paraguay. Bueno, está especializado en historia de Paraguay, en la época colonial y en la época contemporánea, con especial dedicación a la etapa de la independencia. Bueno, tiene en su haber varias decenas de publicaciones que no voy a reseñar aquí porque sería ocioso, coordinación en obras colectivas y artículos publicados en países como Paraguay, Argentina, España o Francia. Y sin más, para no quitarle ni un segundo, doy paso a su ponencia titulada Del Río de la Plata al Perú, el siglo XVI, exploración y conquista del Gran Chaco. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Esteban. Muy buenos días para todos. Realmente es un gran honor estar aquí en esta ciudad de Trujillo. Agradecido con la Fundación Obra Pía de los Pizarros en la persona de su presidente, don Hernando, y a la Casa de América y a todas las personas que hacen posible esta jornada sobre extremeños en América. Cuando nosotros tenemos que plantearnos qué íbamos a presentar hoy y cuando se hablaba de los 500 años de Nuflo de Chávez, realmente se generó todo un debate porque Nuflo de Chávez, en lo que nosotros hemos aprendido en la historia tradicional paraguaya, es como que traicionó a la hueste conquistadora del Río de la Plata, ¿verdad? Para la preparación de esta presentación y de esta ponencia, me puse a revisar otra vez los documentos, el memorial que él mismo presentó al rey con su hijo, o sea que presentó su hijo señalando los méritos de Nuflo. Y efectivamente lo que se ve y finalmente no es solamente Nuflo de Chávez, sino que Nuflo de Chávez representaba a un grupo de miembros de esa hueste conquistadora del Río de la Plata que no quería dejar que la naturaleza y que la adversidad le frustre el proyecto inicial que era llegar a esa Sierra de la Plata, que originalmente era el proyecto para el cual habían estado en esa región. Entonces, yo empezaría hablando justamente de cuando hablamos del Chaco, ¿verdad? Estamos hablando de una región que, como se dijo aquí, es una región periférica, una región que había quedado totalmente fuera del control del Imperio Español, en el que la propia denominación deriva justamente de la lengua aymara, que habla de un sistema de caza que se utilizaba principalmente para la caza de los camélidos, pero lo que aparentemente señalan autoras como Susnik y otros que trabajaron sobre los pobladores chaqueños originarios, es que en algunos casos, en casos de necesidades o de hambrunas, los cazadores incas bajaban hasta estas planicies para cazar otro tipo de animales. De hecho, hasta hoy en día el Chaco sigue teniendo una gran diversidad de fauna, ¿verdad? Y una de las peleas que tenemos desde la conservación del medio ambiente, aparte de la deforestación, es evitar la caza ilegal, ¿verdad? O sea, hay todavía ciervos, hay un montón de tigres, o sea, los yaguaretés, como decimos nosotros en guaraní, ¿verdad? Que todavía lamentablemente la gente sigue matando a mansalva para colgar a pesar de que está prohibido por las leyes paraguayas y los compromisos paraguayos. El Chaco era un lugar de mucha complejidad en términos de la cantidad de poblaciones y de culturas. Lo que generalmente y en la historia tradicional paraguaya era como vista como una tierra en la cual todos estos pueblos, estas naciones bárbaras, como a veces la denominaban los propios cronistas, estaban en una permanente guerra. Lo que se ha demostrado principalmente a través de estudios antropológicos, y aquí está una persona que tiene una alta autoridad en todo lo que es el Chaco, que es Beatriz, ¿verdad?
que es el tema de que había una interacción que no solamente se limitaba a hacer la guerra, no solamente a conquistar, sino que también a veces incluso a hacer comercio y a hacer intercambios entre ellos y con los pueblos que les rodeaban. Entonces, era una dinámica que efectivamente estaba en un espacio que también sobre el cual se había construido un mito en el cual estaban todavía los anhelos de riqueza motivados por una supuesta presencia de recursos y de metales preciosos. Esa región mítica del Chaco y esa idea mítica sobre este territorio incluso va a permanecer hasta fines del periodo colonial español. En la última década del siglo XVIII, el gobernador Joaquín de Alós le plantea al virrey Marqués de Avilés la posibilidad de hacer una gran expedición y lograr ocupar finalmente el territorio chaqueño. El Marqués de Avilés le pide al demarcador Félix de Azara que dé un dictamen sobre la propuesta del gobernador, que venía apoyada por también el obispo. Y Félix de Azara fue muy tajante con respecto al plan. Tampoco hay que esperar minas, porque no las hay. Cuanto produce el Chaco lo da nuestro Paraguay, donde lo podemos beneficiar sin susto ni costo y sacarlo por el río sin que sea más larga la distancia. Entonces, hasta fines del periodo colonial, el Chaco quedó prácticamente como una zona en la que había ciertas esperanzas, donde no había más mucho intercambio, en donde el misterio que rodeaba muchas veces a las poblaciones que estaban ahí sobre sus costumbres y todo eso, hizo que efectivamente terminase siendo una zona, se utilizó con una palabra que parece que suena mal, pero es una zona marginal, una zona no poblada, que cuando obviamente, y eso creo que después se va a tocar en otra ponencia, ¿verdad? Los estados que van a surgir después de los procesos de independencia van a comenzar a litigar, y sobre el Chaco van a litigar Argentina, Paraguay y Bolivia, ¿verdad? Y de alguna manera también Brasil en algún momento, pero ya muy posterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza toda esta idea y cómo aparece esta región del Chaco en el mundo y en el conocimiento de los exploradores españoles? Y todo empieza con la primera expedición, la de Juan Díaz de Solís, en la que Juan Díaz de Solís tiene que ir a buscar el paso hacia el Mar del Sur, en 1516. Hace poco se cumplieron justamente el 5º centenario del desembarco en las costas del Uruguay, donde infelizmente para don Juan Díaz de Solís, muy confiado, termina muerto, ¿verdad? Termina muerto por los indígenas charrúas, coste que hoy hay algunos historiadores uruguayos que hablan que posiblemente eran algunas parcialidades de origen guaraní, que posiblemente hayan sido los que terminaron matando a Juan Díaz de Solís. Al regresar para España, porque las instrucciones que tenían Solís eran instrucciones muy precisas y muy secretas, por lo tanto, el resto de la tripulación, muerto el capitán, no sabían hacia dónde tenían que ir. Entonces, efectivamente, deciden regresar, y entre esas personas se encontraba, entre los miembros de la tripulación, se encontraba Alejo García. Y de Alejo García escribió Hugh Thomas, uno de esos individuos asombrosos que abundaron en esa generación de españoles de los años que siguieron al descubrimiento de Colón. Consiguió llegar al continente junto con 4 compatriotas, viajaron tierra adentro en busca del hombre blanco, una figura mítica del interior de la que se decía poseía infinitas riquezas. Alejo García va a naufragar con un grupo de compañeros. En ese retorno quedan en la isla de Santa Catarina, que es hoy en el estado de Santa Catarina en Brasil, en la costa del Océano Atlántico, y a partir de ahí comienza, en 1516, ¿verdad?, a relacionarse con una parcialidad que hablaba guaraní, que eran los biasás, que le comienzan a hablar de estas grandes riquezas, de este hombre blanco, de esta sierra, de La Plata, etcétera, etcétera. Aparentemente, y en Brasil hoy se están haciendo muchas investigaciones sobre lo que está en el mapa, que ustedes pueden observar, que es lo que se llama el P-Avirú, que es una derivación del guaraní que quiere ser tapé-avirú. Tapé en guaraní quiere decir camino, y avirú es un tipo de gramínea, ¿verdad? Entonces, aparentemente este tapé-avirú era un sistema de comunicación que tenían los distintos pueblos en esa búsqueda, ¿verdad?, de comunicación. Hay que recordar que las parcialidades guaraníes creían en un principio de lo que se llamaba el Ubu Maraneú. El Ubu Maraneú era la búsqueda de la tierra sin mal.
Entonces, algunas parcialidades de los guaraníes buscaban su tierra sin mal hacia la Sierra de la Plata. Consideraban que la plata era parte de la solución de sus males, ¿verdad? Y que son los casos de los chiriguanos que hoy viven en la zona de Santa Cruz de la Sierra, justamente. Y otros consideraban que la tierra sin mal estaría al otro lado del océano. Entonces, por eso iban expandiéndose también hacia la zona del Atlántico. Entonces, lo que hizo Alejo García es utilizar este Tapeabirú con esos 4 compañeros y un número no preciso justamente de personas, de indígenas que lo acompañaron, llegaron hasta la zona de lo que hoy serían los Panusos y ahí consiguieron saquear, ¿verdad?, una importante cantidad de metales preciosos. Alejo García, muy contento con haber logrado su éxito utilizando las redes de caminos de los guaraníes, de los pobladores originarios de América. Entonces, en la zona de San Pedro, más o menos a 250 kilómetros al norte de la actual Asunción, hoy es una ciudad, San Pedro de Licuamandillú, él decide formar sus reales en la zona de los Itatines, otra parcialidad guaraní, y envía a sus 2 compañeros, Enrique Montes y Melchor Ramírez, que quedaron en la costa, las muestras, unas 11 arrobas de plata y de oro, para que vengan a apoyarlos con otros indígenas amigos para continuar la expedición. Tanto Montes como Ramírez no se animan a hacer el camino de Alejo García, y los itatines, en un descuido, terminan matando a Alejo García y a sus compañeros, y por tradición, no por una confirmación histórica, en la zona de San Pedro existe este lugar que se llama Curuzú García. Por una cuestión oral que ya viene de la época colonial, es un caso que lamentablemente nadie ha trabajado cómo se fue transmitiendo, ¿verdad? Pero estamos hablando de más de cerca de 500 años, se dice que en ese lugar fue donde asesinaron los itatines, o donde se cree que lo asesinaron, a Alejo García. ¿Cómo se pudo saber todo esto? Alejo García tuvo un hijo con una indígena que se llamó también Alejo García, y Ruiz Díaz de Guzmán, el primer cronista del Río de la Plata, rescata en su libro La Argentina que él llegó a conocer a este hijo de Alejo García, y él fue quien le contó varias de esas situaciones en las cuales fueron registradas de lo que había acontecido con este primer explorador, que era un explorador de origen portugués, que lo único que sabemos que nació en la región del Alentejo, acá en Portugal. Unos años después de García llega Sebastián Caboto. Sebastián Caboto toma contacto con Enrique Montes y con Ramírez. Él, entonces, que tenía que haber repetido el viaje de Magallanes, decide internarse por el Río de la Plata, funda Santi Espíritu, que es la población la primera población española en el Río de la Plata, que desde ahí comienza a operar y comienza a hacer una serie de exploraciones. Durante 2 años tiene una serie de litigios en esa región con Diego García de Moguer, quien era el que tenía los derechos concedidos por el rey para explorar esta región del Río de la Plata. Y es así que entonces Sebastián Caboto, en su encuentro con los indígenas, él menciona que unas 500 canoas le cierran el paso del río, pero pudo observar que estos indígenas tenían adornos con planchuelas de oro y planchuelas de plata. Una de las presunciones que hacen muchos de los historiadores paraguayos, y lo que se cree, porque obviamente en el Paraguay no había ni oro ni plata, o era parte de los tesoros que se habían repartido, de lo que se le quitó a García, o formaba parte de un comercio que existía entre la región del Alto Perú y el Paraguay. Lo más probable es que haya ocurrido efectivamente el hecho de que se habían repartido los tesoros que había traído García hasta la zona de San Pedro. Y es así que regresa Sebastián Caboto con Diego García para tratar de resolver el litigio de quién va a ser el que tiene los mejores derechos para colonizar y conquistar y explorar esa zona. Y es así que llega la noticia de que hay un Río de la Plata. Entonces, ya en las capitulaciones entre el rey Carlos I y Pedro de Mendoza, se habla de ese río de Solís que llaman de la Plata, donde estuvo Sebastián Caboto, ¿verdad? Entonces, ahí ya comienza, ¿verdad?, a hablarse de ese Río de la Plata, y ahí tiene una característica de esta expedición de Mendoza, y es una característica que se va a repetir después también incluso en la expedición de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. A diferencia de las primeras expediciones,
en estas expediciones ya comienzan a enrolarse muchos hijosdalgos, personas que van a buscar hacer la América, a poder hacer fortuna. Y entonces, en esta expedición que zarpa en 1535 y llega el 2 de febrero de 1536, donde se funda el puerto de Santa María del Buen Aire, y ahí es que Mendoza, que estaba muy enfermo, se encuentra con el desafío de encontrar rápidamente esa Sierra del Plata. Y en ese camino se va su lugarteniente, Juan de Ayolas, quien finalmente llega hasta la zona norte del Paraguay, funda el puerto de la Candelaria y se interna 500 kilómetros en la parte del Chaco Boreal, del Chaco Norte, y logra finalmente llegar a la zona de los Tomacosíes, y ahí comienza a tener contacto, ¿verdad? Y con algunas riquezas que las va a recoger, ¿verdad? Obviamente en enfrentamiento con estos pueblos. Mientras tanto, y aquí empieza todo el dilema de la conquista del Río de la Plata, es que Ayolas lo deja en el puerto de la Candelaria a su secretario, a Domingo Martínez de Irala, que es el hombre que finalmente va a ser un hombre de tercera línea, se va a convertir en el principal conquistador de la zona del Río de la Plata. Irala es un personaje que está esperando a Ayolas, a quien le había dejado el poder. Mendoza está muy ansioso. Pedro de Mendoza desde Buenos Aires manda a Juan de Salazar a buscarlo a Ayolas, a saber qué pasó de él, porque habían transcurrido varios meses. Y efectivamente, entonces Juan de Salazar llega hasta el puerto de la Candelaria, se encuentra con Irala, deciden bajar juntos porque había pasado mucho tiempo y no se sabía nada de Ayolas. Lo que ocurre y lo que se pudo recopilar después, a partir de una serie de autos y de investigaciones que hizo el propio Irala, es que Ayolas llegó unos meses o unas semanas después de que ellos hayan bajado. Y como Ayolas se encuentra solo, los indígenas Payaguás Tacumbús, ¿verdad?, de la parcialidad Tacumbús, son los que terminan finalmente robando lo que había a su vez saqueado Ayolas y lo terminan asesinando. Y así termina esta primera expedición que tenía que encontrar ese camino a la Sierra de la Plata, que efectivamente la encontró, pero por una falta de paciencia, por una serie de fenómenos azarosos, hace que finalmente el señor Ayolas termine fracasando en este proceso. Mendoza decide regresar a España, pero ya muere en el camino porque estaba muy enfermo. Y ahí se le plantea a los miembros de la expedición de Mendoza qué es lo que va a ocurrir con esta expedición. Comienzan a haber una serie de litigios entre quienes eran los legítimos herederos, porque Irala comienza a reclamar que él es el legítimo heredero porque Ayolas era el lugarteniente de Pedro de Mendoza y él a su vez le había dejado a Irala el poder. Por su parte, Pedro de Mendoza, antes de partir hacia España, le había dejado a Francisco Ruiz de Galán el poder para gobernar. Entonces empiezan una serie de litigios entre los conquistadores. Irala está en Asunción, Ruiz Galán está en Buenos Aires, y ahí se le ocurre al veedor Alonso Cabrera, que va con un poder, con la famosa cédula del 12 de septiembre de 1537, una solución, porque evidentemente se alía con Irala, y Irala era el de la idea de seguir buscando la Sierra de la Plata. Y es así que, a pesar de una serie de adversidades que ocurrían justamente en Buenos Aires y en la batalla de Corpus Christi, por ejemplo, los indígenas de la zona donde estaba Corpus Christi, donde estaba Buenos Aires, eran mucho más agresivos, eran pueblos paleolíticos, por lo tanto no podían proveer la suficiente y la necesaria comida para la hueste española. De hecho, está la famosa carta de Isabel de Guevara a la reina contando la gran hambruna en Buenos Aires, cómo tuvieron que comer incluso los restos de los cuerpos de los condenados o de los muertos, ¿verdad? O sea, cometer antropofagia porque no había que comer y los indígenas los estaban cada vez más acosando ahí en el puerto de Buenos Aires. Entonces Irala decide en 1541 despoblar Buenos Aires y concentrar toda la hueste en Asunción, con el hecho de que Asunción estaba mucho más cerca de la Sierra de la Plata. Entonces, como Asunción estaba mucho más cerca de la Sierra de la Plata, era mucho más posible lograr
finalmente saber qué pasaba de Ayolas. Obviamente se mandaron 2 o 3 expediciones a ir a buscar a Ayolas, a ver qué se sabía de él, y efectivamente no se tenían mayores novedades ni mayores noticias. Y es así que entonces, desde 1541, comienzan a prepararse se comienza a preparar la expedición, se organiza el cabildo, y para desgracia del señor Irala, ¿verdad?, aparece un nuevo adelantado, Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Y Álvar Núñez Cabeza de Vaca es importante para todo lo que nosotros estamos celebrando en esta jornada, porque con Álvar Núñez llega Nuflo de Chávez al Río de la Plata. Álvar Núñez tiene obviamente una nueva forma de entender, era un hombre que había estado tantos años en América del Norte y todo lo que significó su periplo por esa región, y entonces en vez de destituirlo a Irala, Álvar Núñez, un hombre práctico, lo que hace es decide efectivamente dejarlo como su lugarteniente a Irala, continúan los preparativos y en 1543, a fines de 1543, deciden nuevamente emprender el viaje a buscar la Sierra de la Plata. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si ustedes se fijan, Ayolas había entrado en el puerto de la Candelaria 500 kilómetros y efectivamente logró su objetivo. El señor Álvar Núñez se mete en los Charalles, en lo que es el Pantanal, que después más adelante les voy a mostrar una fotografía, y entonces funda el Puerto de los Reyes y se introduce más o menos unos 100 a 150 kilómetros. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurrió es que se metió en tiempos de lluvia, se metió más o menos entre octubre y noviembre de 1543, y el Pantanal es una zona plana donde son esterales y al ver 2 o 3 días de lluvia, eso comienza a inundarse. Entonces Schmidl dice, teníamos el agua por el pecho, no teníamos ningún lugar donde hacer fuego, comenzamos a enfermarnos, tuvieron paludismo, el propio Álvar Núñez vuelve enfermo de paludismo. Entonces termina siendo un fracaso, se meten más o menos unos 100 kilómetros y deciden finalmente regresar a Asunción. Regresan a Asunción en marzo de 1544 y ahí efectivamente Irala opera muy hábilmente, políticamente, le culpa a Álvar Núñez haber cometido una serie de errores que hacen que la expedición fracase. Por lo tanto, se produce la primera deposición de un gobernador en la zona del Río de la Plata, que termina con el apresamiento del adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, quien va a estar preso. Van a tardar 2 años en construir una carabela a la que bautizaron comuneros, ¿verdad?, para enviarlo preso aquí a España, y con una serie de cargos y de acusaciones bastante fuertes con respecto a lo que había cometido el señor Cabeza de Vaca al mando de esa gobernación. No fueron años fáciles, estamos hablando de 1544, inmediatamente quieren comenzar a organizar una nueva expedición para poder encontrar esa Sierra de la Plata, pero hay una serie de factores que van a retrasar que esa expedición pueda concretarse. Los indígenas se dan cuenta que los españoles se están peleando entre sí, ¿verdad? Entonces, porque a partir de ahí comienza a haber un bando alvarista y un bando iralista. Eso va a estar prácticamente hasta fines del siglo XVI. Aquí lo más interesante es que Nuflo de Chávez, a pesar de haber llegado al Río de la Plata con la hueste de Álvar Núñez, se pasa al bando iralista y se convierte en un hombre de confianza de Irala. Y ahí es donde se comienza a destacar y donde obviamente vamos a ver después cómo, por qué algunas de las decisiones que él toma posteriormente en la década siguiente. Entonces, los indígenas comienzan a hacer una serie de rebeliones, hay 2 rebeliones, entonces los españoles tienen que dedicarse a aplacar estas rebeliones, y la expedición finalmente va a salir en 1546 y comienza efectivamente a hacer las primeras exploraciones para buscar esa Sierra del Plata. Un historiador, el más célebre de este periodo, historiador paraguayo, Julio César Chávez, escribió sobre esta expedición que como adelantado de la expedición grande, lo había enviado Irala a Nuflo de Chávez. Y dice de él: el animoso trujillano, con solo 30 hombres, en marzo de 1547, subió en canoa al río misterioso, sufriendo grandes contrastes por la dificultad de la navegación y la hostilidad de los gandules. ¿Qué es lo que había ocurrido? Que
Irala quería buscar otra alternativa, una alternativa solamente navegando, no teniendo que meterse por tierra, y efectivamente lo que va a ocurrir es que va a intentar explorar el río Pilcomayo. Entonces Nuflo de Chávez es el que intenta ver si ese camino era viable y regresa diciendo que efectivamente el río Pilcomayo no era navegable. De hecho es un río que es un río hasta hoy en día. De hecho, entre Argentina y Paraguay existe una comisión que gasta más o menos 15 millones de dólares al año para dragar ese río que nace en Bolivia justamente porque baja con todos los sedimentos de la cordillera, entonces eso se va taponando en varios lugares, entonces no es un río precisamente navegable. Y es así que finalmente parte nuevamente por el camino tradicional, llegan Irala, va un poquito más al norte de Candelaria, donde él había estado esperándole a Yolas, y funda el puerto de San Fernando, deja ahí los bergantines y se introduce 600 kilómetros y donde llega hasta los Tomacosíes. Y aquí ocurre una situación bastante interesante, porque dice Schmidl, que es el primer cronista que formó parte de esta expedición, nos recibieron muy bien y comenzaron a hablar en español con nosotros. Cuando nosotros los cristianos notamos esto, que ellos sabían hablar español, nos sobresaltamos muy fuertemente por ello. Era la peor noticia que podían haber recibido, porque efectivamente, ¿qué es lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido es que habían llegado tarde. Y habían llegado tarde, efectivamente, 13 años, porque la expedición había llegado en 1536, estábamos en 12 años, en 1548, y ya obviamente que la colonización desde el Perú había conquistado también todo ese territorio. Entonces, lo que hace el señor Irala es quedarse en la zona de los Tomacosíes, fundar sus reales ahí y enviar un emisario junto al licenciado Lagasca, y ese emisario es justamente Nuflo de Chávez. Nuflo de Chávez, acompañado de 5 españoles y 100 indígenas, llega a Lima el 25 de noviembre de 1548. ¿Qué le pedía Irala al licenciado Lagasca? Le pedía, entre otras cosas, harina y vino para hacer la misa, piedra y azufre para refinar la pólvora, aceite para curar, papel y algunos arcabuces. Y además la confirmación de su cargo en el Río de la Plata. Efectivamente, lo que va a ocurrir es que la espera, primero le dice que le va a esperar 60 días, después se mandan varios emisarios diciéndole a Nuflo de Chávez que se apure, ¿verdad? Él dice, no, 60 días no nos va a alcanzar para ir y volver porque la distancia es bastante extensa, había que cruzar la cordillera, y por lo tanto, finalmente, entre las huestes de Irala comienza a haber una seria disputa porque algunos deciden que era inútil seguir esperando, que había que regresar a Asunción y quedarse nomás ya ahí, que efectivamente habían fracasado. Y es ahí donde ocurre entonces que Nuflo de Chávez comienzan a negociar con Lagasca. Ahí Nuflo de Chávez habla de que había que generar una nueva gobernación entre el Alto Perú y el Río de la Plata, que se llame Paraguay. Y esa gobernación se la conceden a Diego de Centeno, que nunca llega a ejercer el cargo, pero ahí ya se nota efectivamente que Nuflo de Chávez tenía ya una idea de que efectivamente en esa zona donde ellos estaban explorando al norte del Chaco no podía ser gobernada desde el Río de la Plata. De ahí hay una primera señal de que efectivamente es lo que después él va a hacer cuando funde Santa Cruz de la Sierra. Y es así que regresa finalmente Nuflo de Chávez, se une a la hueste de Irala, regresan a Asunción y comienzan a realizar una serie de nuevas exploraciones, y ahí es donde comienza a hablarse de que posiblemente hay otras minas, que hay otras sierras. Ahí se hace la famosa mala entrada en 1553. Irala dice que hay que buscar una nueva sierra que no sea la que estaba ocupada de los charcas por las huestes de Pizarro. Y lo que no se entiende, ¿por qué hace eso? Nuflo de Chávez en su memorial dice, y nos fuimos en busca de la tierra rica. La cuestión es que de esta expedición fue un desastre, al igual que y mucho peor que la entrada de Cabeza de Vaca,
porque llega, dice Ruiz Díaz de Guzmán, a morir 1500, mueren 1500 indios amigos por las enfermedades, por el hecho que no tenían comida, porque no habían encontrado nada. Y también menciona que muere toda la caballada, ¿verdad? ¿Qué es lo que había ocurrido? Que había ocurrido es que ellos habían intentado entrar nuevamente por una tierra, buscando esa sierra, pero ya los pueblos se habían movilizado, ya no había cosechas. El año 48 había sido una elección para muchos de esos pueblos indígenas y muchos de ellos se habían mudado, por lo tanto no encontraron con qué alimentarse. Irala regresa nuevamente al Paraguay. Es ahí que él le envía a Nuflo de Chávez a explorar la zona del Guairá, a ir al puerto de San Vicente, que era un puerto portugués que estaba en la costa del Atlántico. Como bien lo había dicho Hernando, ahí es donde Chávez se convierte efectivamente en el primer español, el primer europeo en atravesar desde el Atlántico hasta el Pacífico todo el continente sudamericano. Él regresa y tiene que pacificar el Guairá. El Guairá sería lo que hoy es el estado de Paraná en Brasil. Y en ese marco, Irala recibe la confirmación real como gobernador del Río de la Plata y muere en 1556. Y aquí, efectivamente, este es el punto de inflexión de Nuflo de Chávez con la hueste del Río de la Plata. ¿Quién es elegido como sucesor de Irala? Es elegido su yerno, Gonzalo de Mendoza, que de alguna manera estaba emparentado con Chávez. Chávez estaba casado con una Mendoza, pero todo el mundo consideraba que el legítimo heredero, el que tenía que haber dirigido a la muerte de Irala todo el proceso de la independencia, todo el proceso de consolidación de la conquista y la búsqueda de establecer una colonia más fuerte, era Chávez. Y aquí dice justamente este historiador paraguayo, resultaba la injusticia más evidente si se considera que tenía la tierra el adalid capaz de llevar adelante las grandes empresas. Nuflo de Chávez, el más señero de los conquistadores, después de Irala, aquel que había actuado en el Plata, el Paraguay, el Pilcomayo, en los dos Perú y en el Brasil. Ninguno presente como él desde 1542 en las exploraciones y expediciones, y ninguno trajinó tanto por estas regiones, ¿verdad? Entonces, evidentemente, Nuflo de Chávez entiende que la situación está controlada por los iralistas, que no le van a permitir a él gobernar, y él entonces decide emprender la búsqueda, ¿verdad?, del Candiré, ¿verdad?, de esa tierra donde supuestamente había mucho oro y mucha plata, ¿verdad?, que era un mito indígena. Y es ahí que comienza a organizar una gran expedición, esa gran expedición que va a salir en 1558, que en principio, y ahí es muy hábilmente, y todos consideran, incluso Paul Grusac, que no era más que una cortina de humo lo que estaba planteando Chávez. Chávez le plantea a los pobladores de Asunción fundar un pueblo en los Charayes, ¿verdad?, en la zona del Pantanal, y a partir de ahí tener una conexión con el Alto Perú. Pero efectivamente lo que se dice y lo que se presume de sus intenciones es que él nunca pretendió, y porque conocía la tierra, de ir a fundar un pueblo en el medio del Pantanal, sino que efectivamente él quería estar en esa región más cercana al Alto Perú, donde él había pretendido ya que se genere una nueva gobernación para Diego Centeno. Juan Francisco de Aguirre, un cronista de fines del siglo XVIII, habla de la expedición que armó Nuflo de Chávez con Hernando de Salazar. 158 españoles a caballo y con arcabuces, 1500 indígenas aliados que salieron en 23 bergantines y 250 canoas. Y dice de ella, fue de las más floridas que salieron de Asunción. Por su parte se comenta que fue impresionante debió ser el espectáculo de la salida de la flota, compuesta de más de 20 bergantines, de 150 soldados, de 1500 indios auxiliares. No era frecuente ver zarpar de las orillas del Paraguay una expedición tan numerosa y tan lúcida. Llegaron hasta el puerto de Santiago y efectivamente ahí se comenzaron a empezar la exploración en la región, y el 23 de junio de 1559 se le plantea el primer desafío. Un grupo de los expedicionarios que acompañan a Chávez le dicen, no, usted no está cumpliendo lo que se había acordado y por lo tanto queremos regresar a Asunción. Ese reclamo está hecho ante el escribano Bartolomé González. Bartolomé González es el padre del primer santo paraguayo, ¿verdad?, el santo asunceno, es Roque González de Santa Cruz, un jesuita que fue asesinado por los indígenas en el siglo XVII.
Y entonces, el 1 de agosto, para aplacar de alguna forma este reclamo, funda a orillas del río Guapadú la ciudad de Nueva Asunción. O sea, el nombre da mucho para entender. O sea, le está dando un mensaje a estos que quieren volver a Asunción de que efectivamente hay una nueva Asunción, que la Asunción vieja no les va a servir, que no les va, está muy lejos de la Sierra del Plata, que es una zona bastante pobre en minerales, que si bien están los guaraníes que le proveen de alimentos y la subsistencia básica, no va a pasar de eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir finalmente? Que un grupo decide regresar y el 28 de abril de 1561 va a fundar Santa Cruz de la Sierra para ir fortaleciendo justamente su hueste a la vuelta de su disputa con Manso, pero no vamos a entrar en eso porque hay toda una cuestión ahí bastante larga de quién tenía mejores derechos. Esta es la carta del memorial de Chávez, que es bastante interesante, y solamente 2 fotografías para mostrarle todo lo que es la adversidad. Esto es un camino del Chaco Norte hoy en día en Paraguay, ¿verdad? El departamento del Alto Paraguay, como se llama, en realidad tendría que ser el Alto Chaco, es el único departamento de la República del Paraguay que no tiene un solo kilómetro de ruta asfaltada. Porque construir una ruta asfaltada hay que levantar, ¿verdad? Y poder, porque esto se anega totalmente. Ahí pueden ver esto después de una lluvia. Y este es el Pantanal, ¿verdad? Tanto que compartimos Bolivia, Paraguay y el Brasil principalmente, están principalmente en el estado de Mato Grosso. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que Chávez va a tener que regresar a Asunción, porque en Asunción había dejado a su familia en octubre de 1563, dejando fundada tanto Nueva Asunción como Santa Cruz de la Sierra. Regresa a Asunción con el propósito de justificarse ante las autoridades de Asunción, y ahí se genera una situación que incluso para muchos historiadores es el momento de mayor peligro de la persistencia de Asunción como ciudad. Casi queda despoblada Asunción. Todos quieren acompañarlo a Chávez. Chávez comienza a hablar y le trata de convencer al gobernador Francisco de Vergara de que él tiene que ir a justificarse ante el virrey para conseguir la confirmación y lograr finalmente que se pueda establecer con mayor fuerza y tener una mayor ayuda para consolidar la ciudad de Asunción y todo el proceso de colonización. Y es así que el propio obispo, el gobernador, los 200 principales vecinos y mancebos y 1000 indios van a salir rumbo a Santa Cruz de la Sierra para, en algunos casos, poder ir a hablar con el virrey, en este caso Francisco Ortiz de Vergara. Chávez les forma una trampa. Él le dice: yo me voy a ir adelantando, les voy a ir abriendo camino, y de alguna forma es hasta como una venganza que él va haciendo, porque va consumiendo todo lo que va, no les va dejando mucho. Después le ordena a Hernando de Salazar que los retenga en Santa Cruz de la Sierra, mientras él va a Lima nuevamente a poder resolver y a aclarar la situación, ¿verdad? Finalmente, gran parte de este contingente decide regresar. Francisco Ortiz de Vergara viene para España para buscar su confirmación real en el cargo, y el contingente decide regresar a Asunción porque no logra encontrar en Santa Cruz de la Sierra las promesas de que supuestamente Chávez le decía que era una ciudad rica. De hecho, Ortiz de Vergara escribe, dice: es una ciudad, un caserío pobre donde solamente hay un cura, dice, ¿verdad? Entonces no era lo que les había prometido Chávez. Deciden regresar, y en la escolta a estas personas les deja hasta zona de indios amigos. Es que Chávez encuentra la muerte cerca del río Paraguay, ¿verdad? Y esto va a ocurrir de una forma en la que él termina de manera temeraria su vida, ¿verdad? Porque de hecho fue un hombre que hizo mucho por abrir la tierra. Él utilizó una frase cuando hablaba de esta expedición que termina fundando Nueva Asunción y Santa Cruz de la Sierra, que utilizaba una frase en su carta diciendo: desencantar la tierra, porque él evidentemente pensaba que había algún encanto misterioso que hizo que esta hueste del Río de la Plata no pudiese encontrar las riquezas que tanto se les había prometido cuando emprendieron el viaje en 1535.
La idea del Chaco y de colonizar el Chaco no va a cesar, ¿verdad? Hay un intento en 1585, se funda Concepción del Bermejo, a través del río Bermejo se intenta conectar el Alto Perú con el río de la Plata. El plan era básicamente de los españoles del río de la Plata, bueno, ya no encontramos la Plata, pero por lo menos que la Plata del Alto Perú salga por los ríos y vaya a España. Obviamente eso reñía con los intereses de ya la red de comercio que se formó entre Charcas, Lima, Portobelo, que ya tenía el Callao de Portobelo, y obviamente que esos intentos no van a cesar. Incluso en 1607 el gobernador Hernandarias le escribe al rey hablando de la posibilidad de generar de poblar el Chaco con reducciones, y ahí es donde se habla de las misiones jesuíticas, ¿verdad? Y de establecer una población que permita a Asunción, ¿verdad?, vender ganado vacuno, caballos, azúcares, y que de alguna forma se pueda hacer un comercio con el Alto Perú. Este es un mapa del siglo XVIII donde se puede ver que se habla del Chaco, ¿verdad?, como una zona independiente, pero no una gobernación, que está ahí en el medio entre Tucumán, el Paraguay, el Alto Perú, y que efectivamente es una zona que se convierte en una zona de frontera y de frontera viva. Para todos los habitantes de la provincia del Paraguay se convierte en la obligación de hacer el servicio militar cada cierto tiempo, una semana al mes. Todos los vecinos tenían que ir a cuidar los presidios o los fortines para evitar que los indígenas del Chaco cruzasen el río y viniesen a asaltar. En total, el doctor Efraín Cardoso, un célebre historiador paraguayo, habla de 114 expediciones punitivas a los pobladores del Chaco durante los 250 años de dominación española en el Paraguay. Y esto es, por ejemplo, el castillo de San Ildefonso, que representa a una población que hoy es la ciudad de Limpio, son unos 15 kilómetros al norte de Asunción, que era uno de los presidios donde se custodiaba la entrada de los indios enemigos. Y esta es la manera, es un grabado del siglo XVIII, ¿verdad?, cómo se representa. Dice, tierra de indios enemigos. Era así como se veía el Chaco. Y eso ocurre no solamente durante todo el periodo colonial español, sino que ocurre durante todo el siglo XIX, porque finalmente cuando van a lograrse entrar a someter a los pueblos indígenas chaqueños, no va a ser a través de la conquista militar, sino que va a ser a través de la conquista religiosa y de la entrada de empresas, ¿verdad?, entre ellas la empresa de un español, Casado de la Lizal, que va a establecer una empresa extractiva del tanino ya a fines del siglo XIX. Y para poder establecer su empresa y no tener problemas con estos indígenas, es que él efectivamente va a recurrir a misioneros salesianos que van a ir de la mano de otro español, de Matías Alonso Criado, al Paraguay para poder reducir al Chaco. ¿Qué decía sobre todo este modelo de defensa, sobre toda esta guerra? Félix de Azara, que era bastante escéptico, en su memorial al Marqués de Avilés, decía: no hay otra verdad que la de decir que el Chaco es un manantial inagotable de riquezas, porque es preciso permitirles que hablen así de un país que les ha dado y da pretexto fácil de enriquecerse, logrando grados y los tesoros que solo ellos sacan del Chaco, sin más trabajo que el de aburrir con sus farándulas. No piense, vuestra excelencia, que hablo con pasión, sino de lo que sé y he visto, ni que tengo otro motivo que el de decir lo que entiendo con la franqueza y eficacia que exige la materia y el sentimiento que me causa ver al rey y a sus virreyes engañados con tanto perjuicio de la monarquía. ¿Qué es lo que ocurría? Si bien, obviamente, los pueblos indígenas del Chaco eran bastante agresivos, unos más que otros, lo que ocurría muchas veces cuando ya escaseaba la mano de obra indígena de la encomienda, lo que hacían era inventar a veces o con algún pretexto de alguna ofensa, entrar y capturar indígenas, principalmente payaguáes, a veces mocovíes, y someterlos al régimen de Yanaconazgo. Pero no solamente ganaban el hecho los pobladores de la Asunción en conseguir esa mano de obra barata, sino que también
le escribían al rey y decían, bueno, que hemos tenido que hacer la guerra y que hemos tenido que andar tantos kilómetros y pusimos tantos caballos y pusimos tantas armas y por lo tanto su majestad debería concedernos alguna tierra en beneficio por tantos sacrificios para mantener su soberanía libre de estos enemigos. Entonces es en ese sentido que Azara era más crítico, principalmente en el siglo XVIII, con respecto a que efectivamente eran tan belicosos y tan enemigos los habitantes del pueblo, los pueblos originarios del Chaco con respecto a la provincia del Paraguay. Muchísimas gracias. Bueno, no sé, Hernando, si pasamos directamente a la segunda ponencia o si hay alguna pregunta o las dejamos para la mesa redonda. Bueno, vale, pues vale, si alguno tiene alguna pregunta, pues se la planteamos al ponente y si no, pues pasamos a la segunda ponencia. Sí, por allí. A ver. Bueno, el Paraguay, después de terminada la guerra contra la Triple Alianza, termina con muy poca población y termina con un estado en quiebra. Lo único que tenía el estado paraguayo que quedaba de riqueza eran las tierras que había heredado del rey, las tierras realengas que pasan a ser tierras públicas. En este caso, el Chaco está en una disputa hasta 1878 con Argentina. Argentina quiere quedarse con todo el Chaco. Después de la guerra, Argentina le vence junto a Brasil y al Uruguay, al Paraguay en esa guerra, y se somete una franja que es entre el río Pilcomayo y el río Verde al arbitraje del presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Rutherford B. Hayes, saca su dictamen a favor del Paraguay en 1878. En 1885 el gobierno pone en venta las tierras del Chaco porque tiene esa confirmación de que esas tierras son suyas y ahí compra la empresa Casado, ¿verdad? Que ya está en Santa Fe, Argentina. Casado se dedica a la extracción del tanino. El tanino se saca del quebracho, que es un árbol que había bosques naturales en grandes cantidades en el Chaco paraguayo y también lo hay en todo el Chaco, incluso el Chaco argentino, y de eso se hace una esencia, se genera una fábrica, se genera un régimen de factoría, un puerto con una fábrica y una línea férrea que llega a tener 150 kilómetros y van distribuyendo hacheros, ¿verdad? Muchos de estos hacheros incluso son estos indígenas que van a ser reclutados. Entonces los indígenas para poder ser, imagínense, durante 250 años de presencia española no pudieron ser sometidos por la vía militar, entonces la única forma era buscarle, tratar de convencer. ¿Y cómo se convencieron de eso? Dos grupos religiosos son los que comienzan a trabajar con ellos. Uno, que son los anglicanos, que son independientes a esta empresa. Las misiones anglicanas comienzan a trabajar en el medio del Chaco, principalmente con los Mascoy, en ese mismo periodo, 1884-1885, y la empresa Casado trae a los salesianos más o menos, o sea, ayuda a los salesianos a que se instalen hacia 1890.
Y entonces es una sociedad donde mucha de la gente que es contratada solamente vive en la factoría o trabaja en la fábrica y casi no se mete en el territorio. Ahí es donde son reclutados estos indígenas. Se utilizan una serie de distintas estrategias para ir evitando que estos los ataquen, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de Gabriela de la Corte, publicado aquí por el Consejo, que es Lealtades Firmes, que trata justamente todo ese proceso de instalación de la empresa de Carlos Casado. Una última cuestión que es interesante señalar, hasta hoy en día en el Chaco existe un grupo, los Totobobiegosode, que son silvícolas, que se han negado, algunos de sus parientes han entrado ya al contacto civilizatorio, como dicen ellos, con el hombre blanco, pero estos grupos, que más o menos se calculan unos 80, 85, no quieren saber nada de abandonar, o sea, siguen viviendo de forma paleolítica, y algunos de sus parientes que sí están ya viviendo en poblaciones han presentado un recurso a la Fiscalía del Estado paraguayo, por la cual la Fiscalía les ha dejado, o sea, en teoría, que tanto los colonos menonitas como otras empresas traten de deforestar esa zona como una zona de preservación, respetando su opción de vivir de esa forma este grupo Totobobiegosode. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo, como una mera reflexión, había pensado por qué la superioridad de las huestes, que era muy manifiesta en otros lugares de América, vamos, me imagino más o menos por dónde pueden ir los tiros, ¿no? En el caso del Chaco no se ve esa superioridad y muchas de esas expediciones fracasan una detrás de otra. Me imagino que también influiría a lo mejor pues la ausencia de oro y plata, pues hacía que las expediciones no fueran tan numerosas ni fueran tan importantes. No, lo que quiero decir, no sé por qué en otros sitios la superioridad es manifiesta de las huestes hispanas y en el Chaco fracasan reiteradamente una expedición tras otra, o muchas de esas expediciones. Yo creo que hay dos cuestiones que hacen que fracasen. Uno, el Chaco es un lugar muy agreste, es un lugar donde en tiempos de seca todas las aguadas se vuelven salobres, y en tiempos de mucha lluvia es imposible avanzar incluso para el caballo, ¿verdad? O sea, es una situación bastante complicada. Hoy en día hay un montón de estancias y la producción ganadera es muy, muy rica, ¿verdad? Y muchas veces estas huestes no eran muy numerosas, como bien lo señalas, y lo que ocurre es que la mayor parte de los pueblos chaqueños eran pueblos nómadas. Entonces, ante el primer intento de ataque, o sea, sabían que se venían estos movimientos de los españoles, entonces ellos se comenzaban a mover, ¿verdad? Y entonces con eso evitaban, o muchas veces cuando ellos mismos hacían los ataques y los saqueos a los pueblos de españoles o pueblos de indios bajo el régimen español, ellos inmediatamente se movían para evitar justamente los castigos. Entonces es ahí que hacía que la propia naturaleza, la modalidad de vida de los pueblos chaqueños hiciesen que fuese un fracaso tras otro. Pero incluso en la época de la República, hasta incluso fines del siglo XIX todavía se habla de presencia de grupos indígenas que intentaban a veces asaltar las estancias o que intentaban incluso entrar a robar a las poblaciones que eran costeras, ¿verdad? Y esa es una guerra que viene incluso antes de la presencia de los españoles. O sea, los guaraníes se alían con las primeras, con Ayolas e incluso después con Salazar, justamente para resistir los ataques de los chaqueños, ¿verdad? De hecho, los chaqueños no fueron reducidos. Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Si no, pues nada, agradecemos la intervención al doctor Erip Caballero y damos paso a la siguiente ponencia.